¿Puedo sentarme aquí?, preguntó la hija discapacitada del billonario al padre soltero. Entonces, antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde la estás escuchando? Y no olvides suscribirte porque mañana te tengo preparada una sorpresa. Disfruta de la historia. Richard Beaumont estaba de pie en la puerta de llegadas del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, la mañana del 15 de marzo de 2024, observando a los pasajeros pasar ante él con una sensación de expectación que no había sentido en años. A sus 58 años, se había acostumbrado al tranquilo ritmo de sus días, a la previsible soledad de su casa adosada en Back Bay y a la reconfortante rutina de su negocio de consultoría de inversiones. Pero hoy era diferente. Hoy viajaba a Florida con Elena, la mujer que de alguna manera había insuflado nueva vida a su existencia, cuidadosamente ordenada. Se ajustó el cuello de su camiseta polo y miró su reloj por tercera vez en otros tantos minutos. Elena le había enviado un mensaje de texto 20 minutos antes diciendo que llegaría tarde, algo sobre el tráfico en la Mass Pike. Richard sonrió para sus adentros. En los 6 meses transcurridos desde su boda en el juzgado, había aprendido que Elena funcionaba con un calendario diferente al suyo. Mientras él era puntual hasta el extremo, ella se movía por el mundo con una elegancia desenfadada que desafiaba la tiranía de los relojes. Margaret, incluso ahora, 2 años después del accidente de coche que le había quitado la vida, pensar en su nombre le provocaba un dolor familiar en el pecho. Habían estado casados durante 32 años, habían criado juntos a su hija Sarah, y habían construido una vida de cómoda prosperidad y tranquila satisfacción. Su muerte lo había destrozado de una manera que no creía posible. Durante meses, vivió como un fantasma, hasta que Sarah le sugirió que se uniera a un grupo de apoyo en línea para viudos. Allí fue donde conoció a Elena. Ella se había unido al grupo afirmando ser también viuda, ya que había perdido a su esposo en un accidente de construcción 3 años antes. Sus publicaciones eran elocuentes y sinceras, llenas de ese tipo de emoción cruda que Richard era incapaz de expresar ni siquiera a sí mismo. A los 2 meses de su primera videollamada, ella había volado a Boston para conocerlo en persona. Cuando la vio caminar hacia él en la zona de llegadas por primera vez, algo en su pecho se había relajado. Elena tenía 32 años, 26 menos que él, con cabello oscuro que le caía en ondas más allá de los hombros y ojos del color del café fuerte. Había nacido en Venezuela, pero se crió en Miami después de que su familia huyera de la agitación política de su país natal cuando ella tenía 7 años. Trabajaba como especialista en facturación médica y vivía sola en un modesto departamento en Hialeah. Sarah se había mostrado menos entusiasmada con la relación. Cuando Richard le habló de Elena durante una cena en su restaurante italiano favorito del North End, la cara de su hija se volvió cuidadosamente neutra. Sarah tenía 30 años, era abogada de derecho familiar y tenía la aguda inteligencia de su madre y la naturaleza cautelosa de su padre. «Es maravilloso, papá», había dicho con voz tensa. «Me alegro de que hayas encontrado a alguien con quien hablar. Pero ¿no crees que es un poco pronto? Apenas la conoces». Richard se había enfadado por la insinuación. «La conozco mejor que a la mayoría de las mujeres con las que tu madre y yo nos relacionamos durante décadas. Hablamos todos los días, Sarah. Conversaciones de verdad». Cuando Richard se casó con Elena 4 meses después en una ceremonia íntima en el ayuntamiento de Cambridge, Sarah asistió, pero apenas sonrió en las fotos de la boda. Richard se dijo a sí mismo que con el tiempo, ella cambiaría de opinión, que sus preocupaciones provenían del amor y no del juicio. Era cierto que Elena se había mudado rápidamente a su casa después de la boda y había dejado de trabajar poco después, alegando que el estrés laboral estaba afectando a su salud. Él había añadido su nombre a una de sus cuentas de inversión y había aumentado su póliza de seguro de vida a $3 millones con Elena como beneficiaria principal.
Pero eso eran cosas normales que hacían las parejas casadas, ¿no? Richard se volvió y vio a Elena corriendo hacia él, arrastrando una maleta rosa brillante y haciendo malabarismos con un gran bolso de diseño y un café helado de Dunkin' Donuts. Llevaba unos vaqueros blancos y un top turquesa que resaltaba los tonos oliva de su piel, y, a pesar de sus dudas momentáneas, Richard sintió que se le alegraba el corazón al verla. «Siento mucho llegar tarde», dijo sin aliento al llegar a su lado, poniéndose de puntillas para darle un beso en la mejilla. Su perfume, algo floral y caro que él le había comprado para San Valentín, lo envolvió. Hubo un accidente en la autopista y el tráfico estaba completamente atascado. «Tenemos mucho tiempo», le aseguró Richard cogiendo su maleta. «Nuestro vuelo no sale hasta dentro de 40 minutos». El vuelo transcurrió sin incidentes. Elena dormitó apoyada en su hombro durante la mayor parte del trayecto, mientras Richard intentaba leer una novela de suspense que se había descargado en su tableta, pero no conseguía concentrarse. No dejaba de pensar en la semana que les esperaba, en cenas románticas en la playa, largos paseos al atardecer, mañanas tranquilas sin la presión de las obligaciones laborales. Sonaba perfecto. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida poco después de las 3 de la tarde. El calor les golpeó como una pared al salir de la terminal. El aire húmedo de Florida contrastaba con la fresca primavera de Boston que habían dejado atrás. El trayecto hasta Naples duró unos 45 minutos. Richard condujo el BMW que habían alquilado por la I-75, mientras Elena ponía música en su teléfono y cantaba desafinada. El complejo turístico era tal y como lo describía la página web. Amplio y elegante, estaba situado en primera línea de playa y ofrecía unas vistas panorámicas del Golfo de México. Su habitación estaba en el 6º piso, una suite con una cama king size, un balcón privado y un baño más grande que algunos estudios de Boston. Elena salió inmediatamente al balcón y se apoyó en la barandilla, respirando el aire salado. «Esto es perfecto», le dijo. «Ven a ver estas vistas». Richard se unió a ella y la rodeó con sus brazos por la cintura desde atrás. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. «Me alegro de que estés feliz», le susurró al oído. Elena se giró entre sus brazos para mirarlo. «Estoy más que feliz. Estoy exactamente donde quiero estar». Lo besó y le acarició la cara con las manos. «Gracias por esto, Richard. Por todo. Me has dado una segunda oportunidad en la vida cuando pensaba que nunca volvería a tenerla». Pasaron el resto de la tarde explorando el complejo turístico. Cenaron en el restaurante italiano del hotel. Compartieron una botella de Chianti y se repartieron un tiramisú de postre. Elena habló de los lugares que quería visitar durante la semana, las compras en la Quinta Avenida Sur, en el centro de Nápoles, y quizá una excursión de un día a los Everglades o a la isla de Sanibel. Richard se encontró asintiendo con la cabeza, contento de dejar que ella planeara su itinerario. De vuelta en su habitación, mientras Richard se cepillaba los dientes antes de acostarse, vio a Elena con el teléfono, escribiendo rápidamente. Cuando salió del baño, ella rápidamente dejó el dispositivo en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. «¿Va todo bien?», preguntó él. «Por supuesto. Solo le envío un mensaje a mi hermana para decirle que hemos llegado bien». Richard asintió, aunque no recordaba que Elena hubiera mencionado nunca a una hermana. Se propuso preguntarle por ello a la mañana siguiente, pero cuando se metió en la cama a su lado, ya se le había olvidado. Se quedaron dormidos con la puerta del balcón abierta, con el sonido de las olas como relajante telón de fondo de su primera noche en el paraíso. El último pensamiento consciente de Richard antes de que el sueño se apoderara de él fue que había tomado la decisión correcta. Elena era buena para él. Este viaje era bueno para él. Todo iba a salir bien. No tenía forma de saber que, en menos de 48 horas, se despertaría en una cama de hospital sin poder ver,
sin poder recordar su propio nombre y sin poder identificar a la mujer sentada a su lado que decía ser su esposa. No tenía forma de saber que las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia, a 3 cuadras de su resort, revelarían finalmente una verdad tan devastadora que destrozaría no solo su vida, sino todo lo que creía saber sobre la mujer con la que se había casado. Pero eso aún estaba por llegar. Por ahora, Richard Beaumont dormía plácidamente junto a su esposa, soñando con el sol y las segundas oportunidades, felizmente ajeno a la pesadilla que estaba a punto de desatarse. Richard se despertó con el sonido de las gaviotas y el aroma del café. Por un momento se sintió desorientado, hasta que los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. Florida, el resort, Elena. Abrió los ojos y vio la luz del sol entrando por la puerta del balcón, y a su esposa sentada en uno de los sillones cerca de la ventana, ya vestida con un vestido coral, mirando su teléfono. «Buenos días, dormilón», dijo sin levantar la vista. «Pedí el servicio de habitaciones. Hay café y pasteles en la mesa». Richard se incorporó y se pasó la mano por el cabello. El reloj de la mesita de noche marcaba las 9:15, más tarde de lo que solía dormir. Elena dejó el teléfono y se acercó a la mesa, donde había una bandeja del servicio de habitaciones cargada con café, jugo de naranja, croissants y fruta fresca. Richard se sirvió una taza de café y dio un sorbo tentativo. Era fuerte y amargo, tal y como le gustaba, aunque tenía un regusto que no lograba identificar. Quizás el resort utilizaba una marca diferente a la que él estaba acostumbrado en casa. Pasaron la mañana conduciendo hasta el centro de Naples. La ciudad era exactamente el tipo de lugar al que Richard imaginaba que acudirían los jubilados adinerados, con calles impecables y boutiques de lujo. Elena parecía estar en su elemento, yendo de tienda en tienda, probándose vestidos, zapatos y joyas con entusiasmo. Richard la seguía, y su cartera se iba vaciando a medida que Elena acumulaba bolsas de compras. En una joyería de la tercera calle sur, Elena pasó casi 20 minutos deliberando sobre un par de aretes de diamantes. Richard se impacientó y empezó a sentir un dolor de cabeza detrás de los ojos. La tienda era demasiado luminosa y el aire acondicionado demasiado frío. «Richard, ¿qué te parecen estos?». Elena le mostró un par de aretes en forma de lágrima que reflejaban la luz. «Son preciosos», dijo él, aunque, en realidad, a él le parecían todos iguales. Elena le estudió el rostro durante un momento. «Ni siquiera los estás mirando». Él hizo un esfuerzo por concentrarse. «Son muy bonitos. Si te gustan, deberíamos comprarlos». Al salir de la tienda, Elena le cogió del brazo. «¿Te encuentras bien? Pareces cansado». «Solo tengo un poco de dolor de cabeza. Probablemente sea deshidratación por el vuelo de ayer. Deberíamos comprarte agua, y quizá deberías tomar algo para el dolor de cabeza antes de que empeore». Se detuvieron en una farmacia CVS a pocas cuadras del distrito comercial. Elena entró, mientras Richard esperaba en el coche con el aire acondicionado encendido, con los ojos cerrados para protegerse de la intensa luz del sol de Florida. El dolor de cabeza se había intensificado, un latido sordo que parecía pulsar al ritmo de los latidos de su corazón. Una vocecita en el fondo de su mente le susurraba que algo no estaba del todo bien. Elena regresó 15 minutos más tarde con una pequeña bolsa. «Te he comprado Excedrin y unas botellas de agua. Tómate 2 ahora». Le entregó las pastillas y una botella de agua, observando cómo las tragaba obedientemente. El viaje de regreso pareció durar más de lo que Richard recordaba. Las carreteras se le veían borrosas y tuvo que detenerse 2 veces para consultar el GPS, porque había perdido la noción de dónde se encontraban. Elena no dejaba de hablar, pero su voz le parecía muy lejana, como si le estuviera hablando a través del agua. De vuelta en el resort, Richard se desplomó sobre la cama sin quitarse la ropa. Ahora le latía la cabeza, y su visión había empezado a hacer cosas extrañas, apareciendo puntos brillantes en los bordes cuando movía los ojos demasiado rápido.
Elena cerró las cortinas, sumiendo la habitación en una misericordiosa oscuridad. «Duerme un rato», le dijo en voz baja, con la mano fría sobre su frente. «Estaré aquí si necesitas algo». Richard quiso discutir, pero el cansancio lo venció antes de que pudiera articular palabra. Soñó con extrañas imágenes fragmentadas que no tenían sentido. Margaret estaba allí, de pie en su antigua casa de Wellesley, advirtiéndole de algo que no conseguía oír. Sarah también estaba allí, con el rostro torcido por la preocupación, intentando alcanzarlo a través de una distancia imposible. Y estaba Elena, pero no la Elena que él conocía. Esta Elena era fría y calculadora, con los ojos oscuros y vacíos de calidez. Cuando despertó, la habitación seguía a oscuras y tenía un sabor metálico en la boca. Intentó incorporarse y descubrió que su cuerpo no respondía como él quería. Sentía las extremidades pesadas, desconectadas. El dolor de cabeza se había extendido hasta abarcar todo el cráneo en una tenaza de dolor. «¿Elena?» Su voz apenas era más que un susurro. Hubo un movimiento en la oscuridad, y entonces ella apareció. «Estoy aquí. ¿Cómo te sientes?» «No muy bien». «¿Qué hora es?» «Casi las 6. Has estado dormido unas 4 horas». Se acercó y se sentó en el borde de la cama. «¿Tienes hambre?» La idea de comer le revolvió el estómago a Richard. «Solo agua, por favor». Ella le trajo un vaso de agua del baño y le sostuvo la cabeza mientras bebía. El agua estaba fría y tenía un ligero sabor a minerales. Cuando terminó el vaso, ella lo ayudó a recostarse. «¿Llamamos a un médico?», preguntó ella. «Esto parece más que un simple dolor de cabeza». «No, estaré bien. Probablemente solo necesite dormir para recuperarme». Pero incluso mientras lo decía, Richard sabía que no era cierto. Era algo que ralentizaba y entorpecía sus pensamientos, que hacía que la habitación se inclinara y girara incluso cuando mantenía los ojos cerrados. Una pequeña llama de miedo se encendió en su pecho. Elena se quedó con él toda la tarde, sentada en la silla junto a la ventana con su teléfono. En algún momento, pidió la cena para ella, pero el olor de la comida le provocó náuseas a Richard. La oyó hablar por teléfono en voz baja, en español, demasiado rápido para que él pudiera seguirla con su mente entorpecida. Cayó la noche, y con ella empeoraron los síntomas de Richard. Su visión comenzó a nublarse por los bordes, y las formas perdieron definición en la oscuridad. Cuando intentó levantarse para ir al baño, sus piernas se doblaron y habría caído si Elena no lo hubiera sujetado. «Richard, creo que deberíamos llamar a alguien. Esto no es normal». «Mañana», logró decir. «Si mañana no estoy mejor, iremos a urgencias. Prométemelo». «Te lo prometo». Satisfecha, Elena se recostó en su silla. Richard podía oírla teclear de nuevo en su teléfono. Intentó mantenerse despierto. Intentó dar sentido a lo que le estaba pasando. Pero el sueño volvió a apoderarse de él, arrastrándolo a sueños más oscuros y perturbadores que antes. En algún lugar en las profundidades de ese sueño agitado, el cerebro de Richard intentó advertirle. Reunió las piezas de un rompecabezas que aún no sabía que existía. El café de esa mañana con su extraño regusto. La insistencia de Elena en que tomara las pastillas de la farmacia. El agua que le seguía trayendo y que sabía un poco raro. Su extraño comportamiento al teléfono. Su subconsciente gritaba peligro, pero su mente consciente estaba demasiado nublada para escuchar la advertencia. Por la mañana ya sería demasiado tarde. Por la mañana, Richard Beaumont se despertaría y se encontraría en una pesadilla de la que tal vez no hubiera escapatoria. Richard abrió los ojos y se encontró con la oscuridad. No era la oscuridad de una habitación por la noche, sino una oscuridad absoluta e impenetrable. Durante varios segundos, no sintió pánico porque su mente confusa asumió que todavía estaba dormido. Pero entonces se dio cuenta de otras sensaciones. El frío de las sábanas contra su piel, el olor a antiséptico que solo podía significar que estaba en un hospital,
el lejano pitido de las máquinas y las voces que hablaban en tonos bajos y urgentes. Intentó llevar la mano a la cara, pero su brazo parecía pesar 1000 kilos. Cuando finalmente logró levantarlo, sus dedos no encontraron nada malo en sus ojos. Estaban abiertos. Parpadeó varias veces, pero la oscuridad seguía siendo absoluta y aterradora. «Está despierto», dijo una voz de mujer, pero no era Elena. Se oyeron pasos que se acercaban y a continuación, una mano le tocó el brazo. «Señor Beaumont, puede oírme. Soy la doctora Patricia Whitmore. Está en el hospital comunitario de Naples. Le trajeron en ambulancia esta mañana temprano». Richard intentó hablar, pero tenía la garganta irritada. «No puedo ver», logró articular finalmente con voz ronca. «Lo sé. Estamos tratando de averiguar qué lo está causando. ¿Puede decirme su nombre completo?». La pregunta le pareció absurda. Por supuesto que podía decirle su nombre, excepto que, cuando intentó recordarlo, no había nada allí. El conocimiento debería haber sido automático, tan natural como respirar, pero su mente solo ofrecía un espacio en blanco donde debería haber estado su identidad. «No lo sé», susurró. «No sé cómo me llamo». Oyó cómo la doctora Whitmore respiraba profundamente. «¿Qué es lo último que recuerdas?». Richard intentó recordar, pero era como intentar retener agua en las manos. Las imágenes parpadeaban y desaparecían antes de que pudiera darles sentido. La luz del sol sobre el agua, el interior de un coche, el rostro de una mujer que no conseguía enfocar. Nada encajaba. «No lo recuerdo», dijo con evidente miedo en su voz. «¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Por qué no puedo ver?». «Vamos a averiguarlo», dijo el doctor Whitmore. «Te trajeron con síntomas compatibles con una intoxicación grave. Tu esposa dijo que te sentías mal desde ayer por la tarde, pero esta mañana te encontró inconsciente y llamó al 911. Esposa. Esa palabra debería haber significado algo, debería haberle evocado una imagen o un sentimiento, pero solo había vacío. «¿Dónde está?», preguntó. «En la sala de espera». «¿Quiere que la traiga?». Richard quería decir que sí. Deseaba desesperadamente a alguien que supiera quién era. Pero algo le hizo dudar, algún instinto que le susurraba precaución. «Todavía no. Primero dígame qué me pasa». El doctor Whitmore se quedó callado un momento. Sus análisis de sangre muestran niveles elevados de metanol en su organismo. El metanol es un alcohol tóxico que, cuando se metaboliza, puede causar exactamente los síntomas que usted está experimentando: pérdida de visión, daño neurológico, deterioro de la memoria. En casos graves, puede ser mortal. ¿Cómo he sufrido una intoxicación por metanol? Eso es lo que estamos tratando de determinar. El metanol no es algo que la gente ingiera accidentalmente. ¿Ha bebido algo inusual en los últimos días? Richard intentó recordar, pero no se le ocurrió nada. «No lo sé, no lo recuerdo. Recuperaré la vista, recuperaré la memoria». La pausa antes de que el doctor Whitmore respondiera le dijo a Richard todo lo que necesitaba saber. «Le estamos tratando de forma agresiva con Fomepisol. Si lo hemos detectado a tiempo, hay muchas posibilidades de recuperación. Pero tengo que ser sincero, la pérdida de visión y el deterioro de la memoria que está experimentando ahora pueden ser permanentes. Las próximas 24 a 48 horas serán críticas, permanentes. Puede que nunca vuelva a ver, puede que nunca recuerde quién era». El pánico amenazaba con abrumarlo por completo. «Necesito hablar con mi esposa», dijo de repente, desesperado. Elena llegó en cuestión de minutos. Oyó abrirse la puerta. Oyó unos pasos ligeros que se acercaban y luego la voz de una mujer, cargada de emoción. «¿Richard?». Dios mío, Richard. Estaba tan asustada. Unas manos cálidas y suaves le agarraron las suyas y sintió unos labios presionarse contra su frente. El gesto debería haber sido reconfortante, pero solo aumentó su sensación de desorientación.
Esa mujer era una desconocida para él. ¿Sabes quién soy?, le preguntó ella con voz entrecortada. El doctor dice que eres mi esposa, pero no lo recuerdo. No recuerdo nada. La oyó sollozar y sintió que le apretaba las manos con más fuerza. Soy yo, Elena. Llevamos 6 meses casados. Vinimos a Florida de luna de miel. Durante los siguientes 20 minutos, Elena le describió su vida juntos. Le contó que se habían conocido en un grupo de apoyo en línea para personas que habían perdido a sus cónyuges. Le habló de su noviazgo, de su decisión de casarse con ella a pesar de la diferencia de edad y de las objeciones de su hija. Le habló de su casa en Boston, de su trabajo como asesor de inversiones, de su primera esposa, Margaret, que había fallecido en un accidente de coche. Richard lo escuchó todo, tratando de encontrar alguna chispa de reconocimiento. Pero no había nada. La historia que Elena le contó podría haber sido sobre 2 completos desconocidos. ¿Y mi hija?, preguntó. Sara. Dijiste que se llamaba Sara. ¿Dónde está? Está en Boston. La llamé esta mañana. Está tratando de conseguir un vuelo para venir aquí, pero todo está lleno. Puede que no llegue hasta mañana. ¿Le caes bien? Dijiste que se oponía a nuestro matrimonio. Elena dudó. No, no le caigo bien. Cree que me casé contigo por tu dinero. ¿Y fue así? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Richard no podía ver la cara de Elena. No podía leer su expresión, pero oyó cómo respiraba profundamente. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Te amo, Richard. Lo que te pasó es un accidente horrible, pero no cambia lo que tenemos. Sonó el teléfono de Elena. Debo contestar. Puede que sea Sara llamando de nuevo. Se alejó y habló en voz baja. Cuando regresó, su actitud había cambiado. Parecía agitada. Era el hotel. Necesitan saber si nos vamos. Voy a hacerlo ahora y a empacar nuestras cosas. Volveré en unas horas. Después de que Elena se marchara, Richard se quedó tumbado en la oscuridad tratando de darle sentido a todo. Pero bajo todo eso, había una creciente inquietud que no podía sacarse de la cabeza. Algo en la visita de Elena le había parecido extraño, aunque no podía articular qué era exactamente lo que le molestaba. La doctora Whitmore regresó 1 hora más tarde con noticias. Señor Beaumont, me he puesto en contacto con la oficina del sheriff del condado de Collier. Dada la naturaleza de su intoxicación, quieren investigar cómo entró en contacto con el metanol. Un detective vendrá más tarde para hacerle algunas preguntas. ¿Cree que alguien me hizo esto deliberadamente? Creo que debemos descartar todas las posibilidades. Una intoxicación por metanol de esta gravedad no suele ocurrir por accidente. Cuando la doctora Whitmore se marchó, Richard sintió el peso de sus palabras sobre él. En algún momento de su vida que no podía recordar, alguien había intentado matarlo, y ese alguien podría ser la mujer que decía ser su esposa. El detective Marcus Rivera llegó al hospital comunitario de Naples a las 3:30 de la tarde. Richard lo oyó antes de verlo, con sus pasos mesurados y deliberados. Cuando habló, su voz tenía el ligero acento de alguien que había crecido hablando español antes que inglés. Señor Beaumont, soy el detective Rivera, de la oficina del sheriff del condado de Collier. La doctora Whitmore nos ha informado de su caso. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó. Richard se movió en la cama del hospital, muy consciente de lo vulnerable que era. Ciego, sin memoria, totalmente dependiente de extraños. Ayudaré en todo lo que pueda, pero necesito que entienda que no recuerdo nada. Ni mi vida, ni mi llegada a Florida, nada. Me lo han dicho. Debe de ser aterrador para usted. El simple reconocimiento de su miedo hizo que algo en el pecho de Richard se relajara ligeramente. Lo es. ¿Entiende que lo han envenenado con metanol? Eso no es algo que ocurra por accidente. ¿Se le ocurre alguna razón por la que alguien pudiera querer hacerle daño? No recuerdo mi vida, detective. Mi esposa me contó algunas cosas sobre quién soy, pero es como escuchar una historia sobre un extraño. Tu esposa, Elena Beaumont, ¿verdad?
Eso es lo que ella dijo que se llamaba. El detective Rivera se quedó en silencio por un momento. Suenas inseguro cuando hablas de ella. No la recuerdo. Es una completa desconocida para mí. Podría decirme cualquier cosa sobre nuestra relación, y yo no tendría forma de saber si es verdad o no. Richard relató la historia que Elena le había contado esa mañana. Mientras hablaba, se encontró analizando la narración como si perteneciera a otra persona, buscando inconsistencias. El detective Rivera escuchó sin interrumpir. El rasgueo del bolígrafo sobre el papel llenaba el silencio. Su hija se opuso al matrimonio. ¿Sabe por qué? Elena dijo que Sara pensaba que se casaba conmigo por dinero, que se estaba aprovechando de mí. ¿Y qué opina usted? Creo que el metanol no aparece accidentalmente en el organismo de una persona, y el hecho de que esto ocurriera 48 horas después de nuestra luna de miel es sospechoso. Estoy de acuerdo. ¿Ha estado su esposa sola con su comida o bebida en algún momento desde que llegaron a Florida? Richard recordó los fragmentos que existían en su memoria dañada. Elena me dijo que ayer pidió servicio de habitaciones, dijo que yo tomé café. También dijo que me compró medicinas en una farmacia cuando empecé a encontrarme mal. ¿Qué tipo de medicinas? Excedrin, para el dolor de cabeza. El bolígrafo del detective Rivera dejó de garabatear. Le compró medicinas en una farmacia. ¿Recuerda haberlas tomado? No, pero Elena dijo que sí. Dijo que lo compró en una farmacia CVS cerca del distrito comercial. Señor Beaumont, voy a ser directo con usted. Su esposa es la principal sospechosa de su envenenamiento. Tenía la oportunidad, acceso a su comida y medicamentos y, por lo que me ha contado, tendría un motivo económico importante. Necesito que tenga mucho cuidado con lo que come y bebe a partir de ahora. No consuma nada sin antes hacerlo analizar. Esas palabras le confirmaron algo que ya sabía instintivamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora voy a investigar. Hablaré con su esposa, examinaré su habitación de hotel y solicitaré las imágenes de las cámaras de seguridad de la farmacia. Si el metanol se introdujo a través de la medicación, podría haber pruebas de manipulación. También voy a poner a un agente fuera de su habitación para protegerlo. Después de que el detective Rivera se marchara, Richard se quedó tumbado en la oscuridad sintiéndose aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Si Elena había intentado matarlo, ¿qué decía eso de la vida que había construido con ella? Debió quedarse dormido, porque lo siguiente que supo es que una enfermera le sacudía el hombro. Señor Beaumont, su esposa está aquí para verlo. ¿La dejo pasar? Richard reconsideró su primer instinto de rechazarla. Si Elena era culpable, quizá verla ahora podría revelarle algo. Sí, déjela pasar. Elena entró con unas bolsas de la compra. Ya estoy de vuelta. He cancelado nuestra estancia en el resort y he reservado una habitación en el Hampton Inn, cerca del hospital. También he pasado por Target y te he comprado ropa cómoda. Se inclinó para besarle la frente, y Richard se obligó a no apartarse. Gracias, dijo, odiando lo rígido que sonaba. El detective vino a verte, ¿verdad? Lo vi salir. ¿Qué quería? Solo me hizo preguntas sobre lo que pasó. Es el procedimiento habitual en este tipo de envenenamientos. Dijo algo sobre cómo podrías haber estado expuesto al metanol. Richard eligió cuidadosamente sus palabras. Dijo que están investigando todas las posibilidades. Elena se acomodó en la silla junto a su cama. Richard, tengo que decirte algo. El detective va a hablar conmigo a continuación y quiero que lo oigas primero de mí. Hizo una pausa. Te mentí antes cuando te dije que estaba enviando un mensaje a mi hermana. No tengo ninguna hermana. Estaba enviando un mensaje a otra persona. ¿A quién? A un hombre llamado Carlos. Alguien que conocía de Miami, de antes de conocerte a ti. Tuvimos una relación en su momento, pero terminó mal. Cuando vine a Florida contigo, él se enteró de alguna manera y empezó a enviarme mensajes. Quería que nos viéramos. Le dije que no, que estaba casada y feliz, pero él siguió insistiendo.
La historia tenía un aire de verdad parcial, diseñada para adelantarse a información perjudicial. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque no quería arruinar nuestra luna de miel con dramas de mi pasado. Era solo un tipo que no podía aceptar que hubiera seguido adelante. El detective querrá hablar con él. Lo sé. Le daré la información de contacto de Carlos. No tengo nada que ocultar, Richard. Te amo. Nunca haría nada que te hiciera daño. Ella le tomó la mano y Richard se lo permitió, aunque todos sus instintos le gritaban que la apartara. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, antes de que Elena volviera a hablar. Richard, hay algo más que debes saber. Algo sobre nuestras finanzas. Antes de irnos a Florida, me añadiste a tus cuentas bancarias y aumentaste tu seguro de vida. Sara está furiosa por eso. Cree que yo te presioné para que lo hicieras, pero no fue así. Fue idea tuya. Y ahí estaba, el motivo financiero. ¿De cuánto dinero estamos hablando? El seguro de vida es de 3 millones. La cuenta de inversión a la que me agregaste tiene unos 200,000. Tus cuentas y activos principales siguen en un fideicomiso con Sara como beneficiaria. Era demasiada información proporcionada con demasiada facilidad. Richard la archivó, otro dato más en la creciente colección de razones para sospechar. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. «Señora Beaumont, necesito hablar con usted», dijo el detective Rivera. «Podemos hacerlo aquí o en la comisaría. Usted elige». Elena apretó la mano de Richard antes de levantarse. «Hablaré con él aquí. No tengo nada que ocultar». Se inclinó para susurrarle, «Te amo. Por favor, recuerda eso, aunque no recuerdes nada más». Luego se fue, siguiendo al detective Rivera al pasillo, y Richard se quedó solo de nuevo con sus pensamientos y sus miedos, y la creciente certeza de que su vida se había construido sobre una base de mentiras. Sara Beaumont llegó al hospital comunitario de Naples a las 7 de la tarde, tras conseguir un vuelo de última hora desde Boston vía Atlanta. Richard la oyó antes de que entrara en la habitación, con su voz aguda e insistente, mientras discutía con el agente apostado fuera de su puerta sobre el horario de visitas y los derechos de los pacientes. Era una voz que no recordaba, pero que de alguna manera reconocía en un nivel más profundo que la memoria. Cuando finalmente entró, sus primeras palabras no fueron «hola» o «¿cómo te sientes?», sino una pregunta formulada con la precisión de un abogado interrogando a un testigo hostil. «¿Dónde está ella?» «¿Sara?», preguntó Richard, aunque ya sabía la respuesta. «Papá, Dios mío». Sus pasos cruzaron rápidamente la habitación, y a continuación, sus manos agarraron las de él y su frente se apoyó contra su hombro. Estaba llorando y su respiración se entrecortaba, lo que sugería que se había estado conteniendo con fuerza de voluntad. «¿Qué te ha hecho?» «No lo sé. No recuerdo nada, Sara. Ni a ti, ni mi vida, ni a Elena. Todo se ha borrado». Sara se apartó y se recompuso. Cuando volvió a hablar, su voz se había estabilizado. «El detective me llamó esta tarde. Me contó lo que pasó, lo del envenenamiento por metanol. También me dijo que Elena es una persona de interés en la investigación. Ella dice que me ama. Dice que somos felices juntos. Es una mentirosa». Las palabras fueron secas e inequívocas. «Papá, intenté advertirte sobre ella. Estabas muy solo después de la muerte de mamá, y ella se aprovechó de eso. Vio a un hombre vulnerable con dinero y te convirtió en su objetivo. Cuéntame sobre ella. Cuéntame lo que sabes». Durante los siguientes 30 minutos, Sara pintó un retrato muy diferente de Elena Beaumont. Según Sara, Elena se había introducido en la vida de Richard con una precisión calculada. Se había mudado a su casa a las pocas semanas de la boda, había dejado su trabajo casi de inmediato y había empezado a hacer compras caras con las tarjetas de crédito que Richard le había dado. «Contraté a un investigador privado», admitió Sara. «Sé que te habrías enfadado mucho si te hubieras enterado, pero tenía que saber quién era realmente esa mujer». «Papá»,
Mintió sobre casi todo. No perdió a su marido en un accidente de construcción. Nunca se había casado antes de ti. Toda la historia de que era viuda era completamente inventada. ¿Qué más descubrió el investigador? Su verdadero nombre es Elena Márquez Vega, no Elena Rodríguez como te dijo. Trabajaba en facturación médica, pero la despidieron de su último trabajo por fraude al seguro. Procesaba reclamaciones falsas y se embolsaba la diferencia. La empresa no presentó cargos, pero la incluyeron en la lista negra del sector. Richard asimiló esta información. ¿Tu investigador encontró algo sobre un hombre llamado Carlos Vega? ¿Carlos Vega? ¿Por qué lo preguntas? Elena me dijo que hay alguien de su pasado que ha estado contactando con ella. Dijo que se llama Carlos Vega y que solían tener una relación. Sara se quedó callada un momento. Vega es su apellido de soltera. Carlos podría ser un pariente, un hermano tal vez o un primo, o alguien con quien trabaja. Haré que mi investigador lo averigüe. Papá, necesito que entiendas algo. Esa mujer se casó contigo con la intención de matarte. El aumento del seguro de vida, el acceso a tus cuentas, este viaje a Florida lejos de cualquiera que pudiera hacer preguntas. Todo estaba planeado. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, Sara todavía sosteniendo la mano de Richard. «Háblame de tu madre», dijo Richard finalmente. «Háblame de Margaret». La voz de Sara se suavizó. Mamá era maravillosa, era inteligente y divertida, y te quería mucho. Estuvisteis casados durante 32 años. Os conocisteis en la universidad de Boston. Tuvisteis un buen matrimonio, papá. Uno de verdad, construido sobre décadas de experiencias compartidas y amor genuino. ¿Cómo murió? La voz de Sara se quebró ligeramente. En un accidente de coche. Hace 2 años. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Murió en el acto. Te quedaste destrozado, papá. Durante meses apenas comiste, apenas dormiste. Y entonces conociste a Elena. Las cosas fueron muy rápido y había algo en ella que me parecía raro. Intenté decírtelo, pero me dijiste que estaba siendo sobreprotectora. Hiciste bien en no confiar en ella. No es culpa tuya, ella es una depredadora, papá. Sabía exactamente lo que hacía. Tú estabas vulnerable y ella se aprovechó de eso. Antes de que Richard pudiera responder, llamaron a la puerta y entró el detective Rivera. Señor Beaumont, señora Beaumont, necesito hablar con ustedes. Tenemos novedades en el caso. Sara se levantó de inmediato. ¿Consiguieron las imágenes de las cámaras de vigilancia? Sí. Y creo que ambos deben ver lo que hemos encontrado. El detective Rivera colocó una computadora portátil en la mesita con ruedas junto a la cama de Richard. Obviamente, el señor Beaumont no puede ver esto, pero le describiré lo que estamos viendo. Son imágenes de la farmacia CVS de la Quinta Avenida Sur, tomadas el 16 de marzo a las 2:15 de la tarde. Aquí vemos a Elena Beaumont entrando en la tienda. Se dirige a la sección de farmacia. Ahora cambiamos a la cámara del pasillo de la farmacia. Elena está mirando los analgésicos, concretamente los productos Excedrin. Observen con atención. Coge un frasco y, mientras lo sostiene, parece bloquear la vista con su cuerpo. Sara se inclinó hacia la pantalla. Lo está abriendo. Puedo ver cómo gira el tapón. Eso es lo que parece. Ahora está buscando en su bolso. Saca la mano, pero no podemos ver lo que sostiene. Parece estar metiendo algo en el frasco. Luego lo cierra, lo limpia con lo que parece un pañuelo de papel y lo pone en su canasta de compras. Está envenenando los medicamentos, dijo Sara con la voz tensa por la ira, justo ahí frente a la cámara. Eso parece. Luego se dirige a la caja y compra todo. El recibo muestra que pagó en efectivo. ¿Es suficiente para arrestarla?, preguntó Sara. Es suficiente para llevarla a declarar. He enviado a unos agentes a recoger los frascos de Excedrin que quedan del mismo lote
y he solicitado una orden para registrar su habitación de hotel. Si encontramos el origen del metanol, tendremos un caso mucho más sólido. ¿Qué hay de Carlos Vega?, preguntó Richard. He buscado el nombre. Carlos Vega, de 34 años, tiene antecedentes penales por fraude, robo de identidad y conspiración para cometer fraude a una aseguradora. Cumplió 18 meses en una prisión federal y salió hace 2 años. Si se trata del mismo Carlos Vega con el que Elena Márquez Vega ha estado en contacto, entonces podríamos estar ante una conspiración. ¿Márquez Vega es su apellido de soltera?, preguntó Richard. Según nuestros registros, sí, lo que significa que Carlos Vega podría ser un pariente, alguien en quien ella confía lo suficiente como para involucrarlo en un complot para cometer un asesinato. Las piezas encajaban. Elena no había actuado sola. Había reclutado a alguien para que la ayudara a ejecutar un plan que habría resultado en la muerte de Richard y su enriquecimiento. ¿Dónde está ahora?, preguntó Sara. Todavía aquí, en el hospital, en una sala de entrevistas en la planta baja. Aún no sabe que tenemos las imágenes. Quiero estar allí cuando la arresten, dijo Sara. Sara, dijo Richard en voz baja, deja que el detective haga su trabajo. Conseguiremos que se haga justicia, pero hay que hacerlo bien. Sara exhaló lentamente. Tienes razón. Lo siento. Detective, haz lo que tengas que hacer. Agradezco tu comprensión. Os mantendré informados a los dos tan pronto como tengamos a la señora Beaumont bajo custodia. El ayudante del sheriff permanecerá fuera de la habitación del señor Beaumont, y voy a enviar a otro agente al hotel de la señora Beaumont. Después de que el detective Rivera se marchara, Sara acercó su silla a la cama de Richard. Vamos a superar esto, papá. Te vas a recuperar y nos aseguraremos de que ella pague por lo que ha hecho. Puede que no recupere la vista. El médico ha dicho que el daño podría ser permanente. Entonces nos adaptaremos. Lo resolveremos juntos. No estás solo, papá. Me tienes a mí y te ayudaremos a reconstruir tu vida. Richard quería creerla. Pero tumbado en la oscuridad, con sus recuerdos borrados y su vista robada, le resultaba difícil imaginar un futuro que no fuera una lucha constante. Aún así, la presencia de Sara le servía de ancla, de algo sólido a lo que aferrarse. En algún lugar del hospital, Elena Beaumont estaba a punto de descubrir que su plan, cuidadosamente elaborado, se había desmoronado. Las cámaras de seguridad habían captado lo que ella creía haber ocultado, y la verdad finalmente salía a la luz. El detective Rivera regresó a la habitación del hospital de Richard a las 11 de la noche, con pasos más pesados que antes. Sara se despertó sobresaltada al oír la puerta abrirse, inmediatamente alerta. «¿Detective?», dijo, con la voz ronca por el sueño interrumpido. «¿Qué ha pasado?». «Yo hemos arrestado a Elena Beaumont hace 30 minutos. Se le acusa de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y fraude al seguro. En estos momentos está siendo procesada en la cárcel del condado». Richard sintió que algo se le soltaba en el pecho. «¿Ha confesado?». «No exactamente. Cuando le mostré las imágenes de las cámaras de seguridad, al principio intentó alegar que se trataba de un malentendido. Pero cuando se enfrentó a las pruebas evidentes, cambió de táctica. Dijo que alguien la había coaccionado, que no había tenido otra opción». «Carlos Vega», dijo Sara. «Ese es el nombre que dio. Según Elena, Carlos es su hermano mayor. Afirma que ha estado amenazando a su familia en Venezuela, exigiéndole dinero que ella no tiene. Dice que él ideó el plan de envenenar al señor Beaumont y cobrar el seguro de vida». «Eso es mentira», dijo Richard con rotundidad. «Antes me dijo que Carlos era un exnovio que no la dejaba en paz, no su hermano». El detective Rivera asintió. «Exacto. Su historia no se sostiene. También encontramos un teléfono desechable en su habitación de hotel con mensajes de texto entre ella y alguien a quien llama C. Un mensaje de hace 2 semanas dice:
Ha firmado los papeles del seguro. 3 millones. Lo repartiremos al 50% cuando esté hecho. Sara se levantó de un salto. Así que ella estaba trabajando con su hermano para asesinar a mi padre por dinero. ¿Qué pasa con Carlos? ¿También lo han arrestado? La policía de Miami-Dade está de camino para detenerlo mientras hablamos. Con suerte, lo tendremos bajo custodia por la mañana. Después de que el detective Rivera se marchara, Richard y Sara se quedaron sentados en silencio. Finalmente, Sara habló, con una voz apenas audible. Papá, tengo que decirte algo. Cuando empezaste a hablar de casarte con Elena, podría haberte enseñado el informe del investigador privado antes de la boda. Podría haber sido más contundente, pero me contuve porque temía que la eligieras a ella en lugar de a mí. Y debido a mi cobardía, has acabado aquí. Sara no. Richard extendió la mano buscando la de ella. Intentaste advertirme. Lo que pasó después fue mi decisión, mi responsabilidad. No puedes culparte por mis errores. Pero soy tu hija. Debería haberte protegido. Ahora me estás protegiendo. Volaste hasta aquí en cuestión de horas. Estás luchando por mí cuando yo no puedo luchar por mí mismo. Eso es lo que importa. Durante los 3 días siguientes, el estado de Richard se estabilizó. Los médicos continuaron con el tratamiento y poco a poco, algunos de sus síntomas comenzaron a mejorar. La confusión desapareció. Su habla se volvió más clara y el intenso dolor se desvaneció, pero no recuperó la vista. Lo siento, señor Beaumont, dijo el doctor Whitmore en la mañana del 4.º día. El metanol destruyó las células nerviosas responsables de transmitir la información visual. Esas células no se regeneran, a menos que se produzca algún avance médico en el futuro. Su ceguera es permanente. Richard se había estado preparando para este veredicto, pero oírlo expresar de forma tan definitiva siguió siendo un duro golpe. ¿Y su memoria?, preguntó Sara. La memoria es más complicada. Algunos pacientes se recuperan por completo, otros parcialmente y otros nada. Es demasiado pronto para saberlo. Recomiendo paciencia y terapia ocupacional. A veces, la memoria vuelve gradualmente, provocada por entornos familiares o estímulos sensoriales. Richard fue dado de alta el 22 de marzo. Sara organizó el vuelo de regreso a Boston para ambos, contratando un servicio de transporte médico. Antes de partir, el detective Rivera les proporcionó una última actualización. Carlos Vega fue arrestado en Miami hace 3 días. Ha sido extraditado a Florida y se encuentra detenido sin fianza. La fiscalía confía en que podrá conseguir condenas para ambos. De vuelta en Boston, Sara se mudó a la casa adosada para ayudar a Richard a adaptarse. Contrató a terapeutas ocupacionales que le enseñaron a moverse por su casa sin ver, a utilizar tecnología de asistencia y a realizar tareas básicas. Fue un trabajo lento y frustrante, pero Sara estuvo allí, paciente y persistente, negándose a dejar que él se hundiera en la desesperación. Poco a poco, Richard comenzó a construir una nueva vida. Aprendió a utilizar un lector de pantalla en su computadora. Empezó a trabajar con un terapeuta especializado en traumas. Se unió a un grupo de apoyo para personas que habían perdido la vista. Sus recuerdos no regresaron. Las semanas se convirtieron en meses, y el pasado seguía estando bajo llave. En septiembre, 6 meses después del envenenamiento, Richard asistió al juicio de Elena y Carlos. Se sentó en la sala del tribunal sin poder ver a los acusados, pero escuchando cómo el fiscal desmontaba metódicamente sus defensas. Se reprodujeron las imágenes de las cámaras de vigilancia. Se leyeron en voz alta los mensajes de texto. Los expertos médicos testificaron sobre el daño permanente infligido al cuerpo de Richard. Durante todo el proceso, Elena mantuvo su inocencia. El jurado no le creyó. Elena Márquez Vega fue declarada culpable de intento de asesinato, conspiración y fraude. Fue condenada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.
Carlos Vega recibió una sentencia similar. Mientras el juez leía los veredictos, Richard sintió que Sara le apretaba la mano con fuerza. Se había hecho justicia, pero se sentía vacío. Ningún veredicto podía devolverle la vista ni los recuerdos. Pero al salir del juzgado ese día, Richard se dio cuenta de algo importante. Puede que no recordara su pasado, pero tenía un futuro. Tenía a Sara, que lo amaba incondicionalmente. Tenía amigos que lo habían apoyado. Había sobrevivido a algo que debería haberlo matado, y cada día que seguía sobreviviendo era un acto de rebeldía. «Papá», dijo Sara mientras caminaban hacia el coche, con el brazo entrelazado con el de él. «Estoy orgullosa de ti. Sé que no ha sido fácil, pero lo has afrontado con más valor del que nadie podría pedir». Richard sonrió, algo que se encontraba haciendo con más frecuencia últimamente. «Tuve un buen maestro. Nunca volvería a ver. Probablemente nunca recordaría la vida que había vivido antes de Florida. Pero Richard Beaumont seguía aquí, seguía respirando, seguía luchando. Y al final, tal vez esa fuera la mayor victoria de todas. No la justicia, ni la venganza, sino la simple y obstinada supervivencia. La negativa a dejar que la oscuridad, ya fuera literal o metafórica, tuviera la última palabra.